Hola, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión. Estamos muy felices de que nos acompañe José Roca, curador, que ha tenido, y esto lo voy a repetir, un rol fundamental en la transformación de la Bienal FEMSA desde su estructura de certamen hacia su modelo actual como Bienal curada e itinerante. Me voy a permitir compartir la semblanza de José. José Roca es curador de arte latinoamericano y arte de la diáspora latina en el Museo Hirshhorn en Washington. Fue director artístico de Rebus, la 23 Bienal de Sydney, en 2010 y también fue director de Flora Ars Natura. Fue curador adjunto de arte latinoamericano en la Tate Gallery, curador de la colección Lara en Singapur y de la octava Bienal de Arte de Mercosur. Fue co-curador de la primera Trienal Poligráfica de San Juan, Puerto Rico, de la 27 Bienal de Sao Paulo y del Encuentro de Medellín en el año 2007. Fue jurado de la 52 Bienal de Venecia y miembro del comité de premiación de la Prins Claus Fond en Holanda, y es autor de diversos libros y receptor de becas en Estados Unidos e Inglaterra. Asimismo, José ha recibido el premio CIFO Curatorial Achievement Award y el premio Montblanc de la Cultura. Como les decía, José ha sido una persona fundamental en la transformación de la Bienal FEMSA en su formato actual, hacia su formato actual, y ha participado de distintos ejercicios que han sido importantes en el proceso de inclusión de nuevos formatos, de nuevas actividades, que es algo que hemos abordado en distintos momentos en este programa público de la exposición 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA que es curada por Daniel Garzos Aviaga y que puede visitarse hasta el 14 de julio en el Centro de las Artes en Monterrey. Bienvenido, José. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas y todos y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Voy a hablarles hoy de diferentes modelos de Bienal y sobre todo de cómo se puede abordar el problema del modelo, el problema del formato, para darle una vuelta, para que sea más adecuado a una situación específica. Cuando fui jurado de la Bienal FEMSA, que era en realidad un concurso donde artistas de todo México mandaban sus obras y un jurado seleccionaba y premiaba, junto con mis compañeros de jurado propusimos que ese modelo ya estaba caduco, que era un modelo que tenía, digamos, venía de la herencia de los salones de artistas del siglo XIX y que sería más interesante tener un modelo diferente, un modelo curado. Hicimos esas recomendaciones del jurado y luego, con el tiempo, FEMSA, que es una bienal que ha sabido reinventarse, pues efectivamente cambió y ha seguido cambiando, volviendo a la primera curada, luego itinerante, y actualmente está otra vez pensándose a sí misma. Entonces me parece que es un ejemplo muy bueno de una de estas bienales que no se queda estática en su modelo. Pero ¿qué es una bienal? Digamos, hay muchísimas, ahora hay una fundación de bienal y creo que tiene ya la cuenta va como por 300 en todas las esquinas del planeta y por diferentes motivaciones. La mayoría de las bienales vienen motivadas por un interés de capitalizar en el turismo cultural, tener una mayor presencia en el ámbito internacional, lo que llaman poder blando, y, y casi nunca vienen de iniciativas de artistas. En realidad, las bienales por lo general son iniciativas de funcionarios de cultura de una ciudad o de una región. Y en esencia, una bienal es una gran exposición periódica. Cuando yo digo bienal, no me refiero solamente a las que se hacen cada 2 años, sino más bien al modelo de exposición grande y periódica, puede ser trienal, cuadrienal, quinquenal, como documenta, o inclusive cada 10 años como el proyecto de escultura de Münster, pero en esencia se rigen por un mismo modelo. Más o menos 2 años antes de la realización de una bienal se escoge a un curador o varios, o un grupo de curadores mediante concurso o por designación,
esa persona o grupo de personas definen unos parámetros casi siempre temáticos, a veces un título, y con esos parámetros temáticos miran el arte de un país o de una región, o si es una bienal internacional, pues de todo el mundo. Por lo general viajan para hacer viajes de pesquisa, se reúnen periódicamente, se definen unas líneas de acción curatorial y unos artistas o no artistas, como voy a explicar también más adelante, eh, que piensan incluir. Esos artistas viajan una primera vez para conocer el contexto, luego se hace un acompañamiento curatorial a esos artistas para que desarrollen sus proyectos. Las bienales se caracterizan por ser espacios de producción de obra nueva, y es la oportunidad que tienen los artistas de crear y producir algo de pronto de una escala que normalmente no harían, porque las bienales suelen tener recursos mayores eh, que las exposiciones en galerías, por ejemplo, o en espacios independientes. Eh, y entonces se desarrollan las obras, luego hay una segunda visita 15 días antes de la inauguración, las obras ya están en producción o están en transporte, se reúnen, se distribuyen y se abre la bienal. Digamos, la gran mayoría de las bienales se rigen por ese modelo, pero algunas se han pensado de nuevo. Ahí esta es una imagen de pabellón Ibirapuera, diseñado por Niemeyer en el Parque Ibirapuera en Sao Paulo, que es donde se realiza desde 1951 la Bienal de Sao Paulo. Y es interesante como imagen porque es un solo espacio donde se concentra el arte por un periodo de tiempo, y en un lugar específico. Y eso es una característica que tienen muchísimas bienales, pero vamos a ver que algunas no. ¿Cómo cambiar ese modelo? Pues fue una de las cosas que hicimos en la Bienal de Sao Paulo, la 27 Bienal de Sao Paulo en 2006, cuya directora artística, curadora jefe era Lisette Lañado, y yo formaba parte del equipo curatorial. El tema tenía que ver con la creación de comunidades fuera de lo común, esas comunidades que no están normadas por una norma social rígida, como por ejemplo qué tipo de comunidad se da en un burdel, o qué tipo de comunidad se da en un convento, cuáles son las formas de relación allí. Entonces le tomamos el título como Vivir Juntos, eh, que era el título de los seminarios de Roland Barthes en el Collège de France, que miraba eso, diferentes formas de comunidad y la noción de idiorritmia, de idios, uno propio, y ritmia, ritmo, cómo poder vivir al ritmo propio. Pero la Bienal, digamos, además de tener ese tema que nos permitió viajar y mirar obras en todas partes del mundo y artistas para luego incluirlos, voy a mover aquí este cubo para que no tape, tenía unas novedades con respecto a la Bienal hasta entonces. Esta Bienal ya venía realizándose desde los años 50, como dije, y aquí cambiamos cosas. Por ejemplo, fue la primera vez que el curador fue seleccionado por concurso y no escogido a dedo, y claro, fue una mujer, cosa que no había pasado antes. La Bienal tenía una herencia de la Bienal de Venecia, que todas las bienales tienen como de abuela allá la Bienal de Venecia, que comenzó a finales del siglo XIX, y que tiene efectivamente pabellones nacionales, que inclusive muestran como las diferencias en presupuestos y en potencia que tienen las diferentes naciones. Las más ricas todas tienen pabellones en Giardini, y las naciones emergentes o más pobres pues a veces alquilan otros pabellones en el Arsenale o en otras partes de Venecia, o como sucedía con el pabellón latinoamericano, todo un subcontinente estaba metido como si fuera un país en un pabellón que se llamaba el pabellón italo-latinoamericano. La Bienal de Sao Paulo no tiene pabellones, o sea, tiene un solo gran edificio, pero sí tenía representaciones nacionales,
Entonces los países escogían a los artistas que querían, hacían un concurso interno y luego mandaban, y los curadores locales pues no tenían mucho que decir allí. Entonces aquí cambiamos, le propusimos a los diferentes países que querían apoyar a artistas de sus regiones que nos invitaran a hacer viajes de pesquisa, cosa que hicimos. Éramos 5 curadores, así que pudimos cubrir un área geográfica muy grande. Visitamos muchos talleres y nosotros escogimos los artistas que fueron invitados. Hicimos una curaduría colectiva que tampoco se había hecho en la Bienal. Como ya dije, éramos 5 y cada uno tenía un tema. Bueno, eso daría para dar otra charla. Hicimos por la primera vez residencias de artistas en Sao Paulo y en otras partes de Brasil, que fue muy interesante ver la mirada externa de la realidad brasilera. Y también tuvimos algo que nos pareció muy interesante, y es que muchas veces en las bienales se presentan obras aisladas y el público no entiende bien de dónde viene la poética de este artista. Entonces decidimos que íbamos a hacer la producción de una obra nueva, que es la oportunidad que brinda la Bienal, pero también íbamos a tener como una selección de algunas obras anteriores para que esa obra nueva tuviera un contexto en el cual ser entendido. Entonces esas fueron las variaciones más estructurales que hicimos a la Bienal, además del tema que sirvió para... Esperen que no sé por qué no se mueven bien. Años después me invitaron a ser el curador de la Bienal País en Guatemala. Esta, igual que era FEMSA y también la Bienal de Cuenca y otras, lleva el nombre Bienal, pero era un concurso. Era un concurso de arte donde mandaban obras los artistas, en este caso guatemaltecos, y había un jurado que daba premios, pero ya en la Bienal anterior a la mía había habido una primera intento de cambiar ese modelo, y fueron varios curadores, cada uno curó una parte de la Bienal. No era una curaduría colectiva como tal, sino varios curadores, cada uno con su curaduría, y eso de alguna manera abrió el camino para que cuando llegara yo, pues ya no había que dar esa pelea, sino que ya se esperaba que yo hiciera la curaduría. Pero a mí me pareció que era un corte muy radical llegar simplemente a hacer una curaduría como lo haría en otra situación. Y entonces planteé varias cosas como cambios estructurales en la Bienal. Una, me pareció que era importante tener una convocatoria abierta, pero no una convocatoria abierta como la que se da para un concurso, donde la gente manda obras o proyectos y el jurado escoge y premia, sino era una curaduría, era una convocatoria de dossier, de portafolios. Recibimos, no me acuerdo cuántos fueron ahora, pero tal vez como 80 portafolios de artistas guatemaltecos que estaban interesados en participar en la Bienal. Nosotros miramos los portafolios, les dijimos que escogieran solamente 5 obras, las más recientes, las que les parecieran más relevantes, tal vez también incentivando una autocuraduría por parte de los artistas. Y luego escogimos 40. Yo había hecho un equipo con 3 curadores locales y yo. Entonces, como éramos 4, nos dividimos esos 40 artistas y cada uno de nosotros visitó a 10 artistas, con lo cual los artistas tuvieron, 40 de los artistas que se presentaron tuvieron una visita de taller en la cual hubo una conversación sobre el trabajo, y muchos agradecieron inclusive a aquellos que no fueron seleccionados finalmente, que se hubiera dado una mirada más profunda a su trabajo. Eso fue una ganancia. También, cuando un artista manda una obra, pues muchas veces queda entra como una especie de caja negra. No se sabe el jurado por qué sí le gustó o por qué no le gustó. Mientras que en una visita de taller hay la posibilidad de conversar sobre el trabajo. Muchas veces el trabajo que le muestran a uno como curador
el artista piensa que de pronto es el trabajo que puede interesar, pero uno, como tiene ya el tema y lo ha ido, digamos, madurando, probablemente encuentre dentro del taller otras obras que de pronto el artista no hubiera mandado a un concurso que pueden ser más relevantes para, para la Bienal. Entonces hicimos esa idea, ese híbrido entre participación abierta y curaduría, porque finalmente escogimos 30 artistas eh, y, eh, y adicionamos 10 internacionales que fueron curados por nosotros para establecer, para abrir un poco esa Bienal al ámbito internacional, y después de esa versión que hicimos, quedó como una Bienal internacional. Entonces, lo segundo fue el involucramiento y puesta en valor de los curadores locales. También eso me pareció muy importante porque en muchos países todavía no hay forma de estudiar curaduría. Entonces, es muy difícil que haya curadores locales si no hay dónde estudiar, ¿no? Entonces, escoger 3 curadores que tenían una experiencia local, pero nunca en bienales, como parte de mi equipo, también fue una contribución a la escena local en términos de formación. También utilizamos la Bienal, activábamos el centro que estaba muy deteriorado, también fue una cosa importante, y lo que ya mencioné de los artistas invitados, que permitió que artistas locales estuvieran en un diálogo creativo y muy interesante con artistas internacionales como Regina Silveira, Francis Salis, José Alejandro Restrepo y otros. Estas son algunas imágenes de obras. También permitió hacer obras de una cierta envergadura que no se habían hecho antes en la Bienal. Esto está Sunishi creando esa especie de habitación en torno a una escultura pública. El encuentro en Medellín lo hicimos en el 2007 y fue un modelo muy interesante porque ahí quedó clarísimo que no todas las ciudades necesitan una Bienal. O sea, mejor dicho, cuando una Bienal dice, cuando una ciudad dice queremos un gran evento que vuelva a poner la ciudad como en la mente del arte y de las personas que viven allí, no necesariamente un modelo de Bienal tradicional funciona. Entonces, nosotros nos reunimos, conformé un equipo y nos reunimos y pensamos en qué necesitaba Medellín realmente. Medellín había tenido una bienal muy importante que comenzó en el 68, la Bienal de Coltejer, se hizo en el 70, en el 72, y como Bienal de Medellín, y en el 81 se hizo la última, y luego no se volvieron a hacer. Entonces ya ahí había un vacío muy largo en el cual en esos años, además, Medellín había sufrido toda la violencia derivada del narcotráfico. Y había que era como recomponer el tejido cultural de la ciudad, más que hacer un evento vistoso. Entonces pensamos que había que hacer un modelo diferente, un modelo que le apostara más a un modelo de baja intensidad, pero de larga duración, para que se extendiera la acción de la Bienal y lograra, porque una cosa que durara solamente 2 meses o 3 meses era demasiado corto y episódico y de pronto espectacular, pero no lograría restablecer esos vínculos, ese tejido cultural de la ciudad. La llamamos Encuentro de Medellín en vez de llamarla Bienal de Medellín, primero porque ya había habido una Bienal de Medellín, no queríamos que hubiera como esa confusión, esa Bienal se había hecho como por iniciativa privada, era otra Bienal, entonces decidimos no poner Bienal, pero además porque la palabra Bienal presupone una periodicidad, ¿no? Cada 2 años, y en países como los nuestros, pues es difícil conseguir los recursos para hacer estos grandes eventos. Entonces pensamos que más bien íbamos a dejar que la Bienal o que el evento encontrara su periodicidad y lo llamamos el Encuentro de Medellín. Y MDE es la sigla internacional de Medellín y 07 era el año, con la idea que se hiciera periódicamente. De hecho, se hizo luego el MDE 11 y el MDE 15. Se hizo cada 4 años durante 3 ediciones,
Se iba a hacer en 19, pero finalmente no se hizo, luego vino el COVID y ya no se hizo más, y ahora hay una iniciativa para hacer una Bienal de Medellín y Antioquia, que pues es otra cosa nueva también, o sea que son esas historias de eventos que parece que ya logran establecerse en el calendario cultural y luego algo pasa y terminan muriendo. Pero en fin, se hizo y funcionó muy bien a mi modo de ver, y tuvo 2 ediciones más. El tema era espacios de hospitalidad, porque Medellín es la cultura paisa, como le decimos acá a los de Antioquia, que es una área cultural más extensa que solamente el departamento de Antioquia. Eh, es una cultura muy hospitalaria, pero al mismo tiempo es muy cerrada en sí misma. Ellos dicen que viven encerrados entre montañas. Entonces, vimos, por ejemplo, que artistas como Doris Salcedo, Miguel Ángel Rojas, Oscar Muñoz, María Fernanda Cardoso, Juan Fernando Herrán y muchos otros que ya eran artistas muy consolidados y establecidos en Colombia e internacionalmente, no habían tenido una exposición individual en Medellín. Medellín estaba muy centrada en sus propios artistas, entonces pensamos que había una cosa interesante entre esa hospitalidad y en cierto modo esa hostilidad. Y la raíz hostis es la misma para hospitalidad que para hostilidad, entonces nos pareció interesante mirar esa tensión entre el anfitrión y el huésped. Entonces, como ya decía, uno de los asuntos fue la extensión del evento en el tiempo y el espacio. El otro fue el empoderamiento de los actores locales. Voy a hablar de eso ahora más adelante. ¿Qué había ya en la ciudad y cómo podíamos fortalecerlo? La idea de una curaduría blanda, o sea, no una curaduría como se suele hacer, que ya está todo definido y el día que se inaugura, sino que el curador era más como un anfitrión, y de hecho tuvimos turnos, porque ahora les explico cómo hicimos esa curaduría. Eh, y los artistas nunca estuvieron todos al mismo tiempo, porque como el evento duró 6 meses, entonces unos llegaron al principio, otros llegaron más tarde y así, o sea que nunca coincidieron todos los artistas ni todos los curadores al mismo tiempo durante la duración de la Bienal, y con la idea de que fueran activándose diferentes momentos y diferentes sectores de la ciudad en el tiempo. Y una bienal, pues la palabra lo dice, es recurrente, ¿no? Bienal es recurrente, pero también es discontinua. Eso lo dice también la palabra, es cada 2 años. Pero ¿qué pasa entre una edición y la otra? Entonces, en muchas ciudades hay una especie de depresión postbienal donde no pasa nada más, y hay que esperar 2 años para la siguiente edición. Eh, y entonces pensamos que la Bienal podría establecer una especie de vínculo, como un puente, que tendría que establecer un mecanismo para establecer un puente entre una Bienal y la siguiente. Y lo que hicimos fue crear un espacio, como un espacio con dineros de la Bienal, que era un espacio no expositivo, sino era más un espacio de encuentro, y lo llamamos la Casa del Encuentro. La idea del encuentro de Medellín tenía una doble intención. Por un lado es como salir al encuentro de Medellín, pero también es el lugar donde Medellín se podía encontrar. Entonces, esas fueron las nociones más como estructurales que pusimos, y pensamos que era importante centrarnos en una figura local y en la ciudad misma de Medellín, y hay Adolfo Bernal fue un artista que murió un poco después de inaugurada la Bienal, pero en fin, que había tenido una presencia muy grande con estos avisos que pegaba en el espacio público, acciones con sus alumnos en los diferentes sitios de la ciudad, mandándose mensajes, un artista conceptual y que trabaja mucho con el lenguaje, y nos pareció interesante que él fuera como el eje de uno de los ejes de la Bienal. Esta es una de las obras que hizo para el Coloquio de Arte No Objetual y la Bienal de Arte de Medellín, que ya mencioné, y sus obras son carteles que están pegados allí, a veces parejas de palabras que no tienen ningún sentido, como labio lagarto, neón plomo, Asia naranja,
generando como una extrañeza en la lógica comunicativa que tiene la publicidad. Estos son algunas de las acciones, marcando direcciones y haciendo mensajes junto con sus alumnos. Y él tuvo una obra muy interesante para el coloquio de arte no objetual, que era la sigla MDE, o sea, Medellín, y SOS como socorro. Entonces era en el 81, durante toda la duración del coloquio de arte no objetual, estaba sonando esta, por favor, ayúdenos, estamos encerrados entre estas montañas. Por lo menos nosotros lo entendimos así. Y entonces pensamos que 25 años después podíamos responder esa llamada de Adolfo Bernal con una bienal. Entonces, eso es lo que se refiere al tema, el tema de la hospitalidad. Pero también el tema puede volverse una estrategia de acción curatorial. O sea, la hospitalidad no es solamente un tema, sino cómo hacemos para que la hospitalidad sea una estrategia. Y lo hicimos de muchas maneras. Este es la Casa del Encuentro, un espacio que no era expositivo, sino era un espacio donde llegaban los artistas. Bueno, no voy a hablar en detalle del diseño, que era muy bello, la obra de un artista de Bogotá, bueno, que trabaja desde Bogotá, Gabriel Sierra. Pero era sobre todo el lugar donde se encontraban todos los artistas que vinieron a hacer viajes de pesquisa, los entrevistamos allí, se hicieron incontables actividades para ir generando un público, sobre todo un público joven, eso es en el centro de la ciudad, para que cuando sucediera la Bienal ya hubiera un público que hubiera conocido a los artistas, hubiera tenido encuentros con ellos, había exposiciones de panfletos, había de publicaciones. Entonces se convirtió realmente en un laboratorio para el proceso curatorial, y una forma de ir llegando público. Voy a ir un poco más rápido. La idea de curadores en residencia, cada uno de nosotros estuvo durante unos periodos diferentes de tiempo activando la Casa del Encuentro, por eso digo que es el curador como anfitrión, y ahí iban saliendo cosas, ya que la curaduría no estaba definida completamente, sino que iba adaptándose a lo que iba pasando. Y los ejes curatoriales también pensamos que podía allí haber además de un tema como una estrategia, una era esa tensión entre hospitalidad y hostilidad. Había la idea de que la ciudad es una casa y hay quienes viven en ella, entonces se llamaba residentes urbanos. Había una tensión entre la xenofilia, porque en Colombia, como hemos tenido poca inmigración, somos fascinados con los extranjeros, pero hay una xenofobia con el migrante local y ahora con la diáspora venezolana, pero en ese momento eso no existía. O sea, esa tensión del colombiano entre estar admirado por todo lo que viene de afuera, pero segregar al migrante local. La idea del parasitismo y la simbiosis, ¿no? Un huésped no querido y un huésped por conveniencia. Y la idea de que el museo es una casa y cómo se puede habitar y activar. Entonces voy a mostrar rápidamente residentes urbanos. Ya mostré a Tatsunishi, el artista japonés que crea recintos en torno a los monumentos para que uno los pueda ver más de cerca. Y aquí lo que hizo fue una habitación como doméstica y en torno a la cruz, y la cruz salía como si fuera una decoración en una mesa. Y también tenía esta pieza que era como un candelabro hecho con postes invertidos, que fue más bien como una especie de escultura performance. La idea de la xenofilia y la xenofobia, tuvimos esta obra de Fernando Sánchez Castillo, en un sitio muy gentrificado donde hay mucha rumba y mucha prostitución también, y es como un sitio neurálgico de Medellín. Invitamos varios artistas para que trabajaran en el museo. Este es Alberto Baraya, que lleva 25 años haciendo un herbario de plantas artificiales. Y lo que hicimos acá fue muy interesante, y es Alberto tomó unas ilustraciones botánicas que son el tipo de colecciones que un museo pues pocas veces muestra. Y con ellas hizo unas cartillas de tatuaje que se repartieron por todos los sitios de tatuaje de Medellín, con lo cual estas
estas imágenes históricas comenzaron a circular en los cuerpos de los habitantes de Medellín. Bueno, no voy a explicar todas las obras porque tenemos que ver todavía otras bienales, pero brevemente, es un artista que es médica además y ha atendido muchísimo casos de violencia en contra de las mujeres. Y esto es una derivación de otro trabajo que hizo, pero básicamente le pidió a mujeres que se dejaran maquillar como si hubieran sido golpeadas y luego insertó esas fotografías que todas tienen como una vestimenta que no está tan definida como en un periodo específico, o sea que podría ser de cualquier momento, y las insertó dentro de la colección que narraba la historia del arte en Antioquia, que no sobra decirlo, la gran mayoría de los artistas pues son hombres, o eran hombres en ese momento, la colección de pintura, y las mujeres solamente aparecían, por lo general, mujeres importantes de sociedad. Entonces estos cuadros estaban allí insertados dentro de la colección y en cierto modo construyendo la narrativa de clase que tenía el museo. Bueno, para Sentirnos Simbiosis incentivamos el trabajo de unos artistas que llevan un camión y hacen exposiciones de arte emergente aprovechándose de las inauguraciones de los museos más grandes. Entonces era interesante esta forma de parasitismo. Y bueno, una obra que ustedes conocen muy bien, Héctor Zamora, que había hecho Paracaidista en el Carrillo Gil, este como parásito que se le pegó al museo. Allá él se dio cuenta que la Casa del Encuentro da contra una calle muy, muy complicada de venta de drogas y de prostitución, y le pareció que la Bienal no podía solamente hablar de hospitalidad, sino que tenía que ser hospitalaria. Entonces lo que propuso fue que en el salón donde trabajábamos los curadores se sacara un bocado que se le entregara a la ciudad. Esa puerta que ustedes ven allí es esta que se ve desde afuera. Y efectivamente le sacó este bocado como circular, que se convirtió en un bar. Fue toda una odisea realizarlo con el equipo preparando la Bienal, pero en fin, se hizo. Y solamente se podía acceder desde afuera. Y se convirtió en un bar que se llama el Bar Las Divas, en el cual se dio una verdadera relación entre los artistas y la vida de la ciudad. También una cosa muy importante fue que en vez de hacer un encuentro de espacios independientes, por ejemplo, como se propuso, dijimos, más bien, ¿por qué no identificamos los espacios independientes locales, les damos una beca y que ellos inviten a otros espacios independientes de otras partes de América Latina para que tengan una sede en Medellín durante un mes? Eso fue lo que hicimos. Y fue muy interesante porque espacios como Casa Tres Patios, Taller 7, recibieron a espacios de otras partes de América Latina y se generaron unas redes interesantísimas de colaboración que beneficiaron muchísimo a los artistas locales. Bueno, y este era uno de los mapas que teníamos, eran incontables sedes y actividades porque cada sede activaba un sector diferente de la ciudad y en un momento diferente. Bueno, voy a hablar de la Bienal de Sydney, que es el último proyecto que hice, o sea, es mucho tiempo después. He participado en otras bienales, entre esta, la de Sydney, y las anteriores que mostré, pero pues el tiempo no da para hablar de todas ellas, entonces voy a hablar solamente de la Bienal de Sydney. A mí me invitaron a un concurso, mandé un proyecto y el proyecto fue seleccionado. El proyecto originalmente se llamaba Tejiendo Agua. Y se llamaba así porque yo había hecho una exposición en el Bard Graduate Center en Nueva York, una exposición que se llamaba Water Weavers, tejedores de agua, un neologismo que me inventé, Water Weavers, y era una exposición en la cual yo por primera vez trabajé con cultura material. Yo como curador casi siempre he trabajado con artistas, particularmente con arte contemporáneo,
Pero allí la invitación era hacer una exposición que tuviera que ver, que vinculara el arte contemporáneo con la cultura material, el tejido, la cestería y el diseño industrial. Porque ese, es ese museo no es un museo de arte, es un museo ni siquiera es un museo, es un espacio de exposiciones donde se muestran los resultados de tesis de maestría, de doctorado en historia del diseño, artes decorativas y cultura material. Entonces yo, bueno, lo había aceptado, hice una exposición que se llamó Water Weavers, y cuando me invitaron a la Bienal dije, yo haría Water Weavers, que estaba centrada solo en Colombia, la haría abierta al mundo. O sea, voy a tomar esa misma idea de vincular tejido y ríos y entonces, pero lo voy a hacer internacional. Entonces dijeron, perfecto, pero ese era el punto de partida y uno en curaduría sabe más o menos dónde comienza, pero idealmente no debería saber dónde termina. Las curadurías de una Bienal no son las curadurías de una exposición donde todo está definido. Unas bienales están trabajando con muchas hipótesis, con muchas, digamos, con muchas posibilidades de fracaso. En realidad toda bienal es un fracaso, nunca se logra representar bien lo que uno quiere hacer, pero bueno, es una de las dimensiones poéticas del arte, el fracaso, así que la Bienal pues está asignada por eso. Entonces, yo propuse esto e hice un equipo local. Bueno, pero esto era mi idea original, esto era lo que yo quería hacer, que era una exposición que iba a estar en diferentes sedes de la ciudad. Yo quería utilizar reservorios de agua como espacios no convencionales. Tenía una parte que era coproducción con otros museos. Tenía esto de Waterhouse, era como la casa del encuentro, era tomar esa misma idea de la casa del encuentro y hacerla allí, un espacio que durara un año. Finalmente no funcionó como espacio, sino durante la Bienal, pero sí se hizo como un espacio en diferentes lugares, como un espacio de preparación del proyecto. Y la publicación que se llamaba El Glosario del Agua, también la terminé haciéndola, y este proyecto que se llamaba Tributarios, que iba a ser invitar a artistas a que hicieran viajes de pesquisa como trabajo de campo en las fuentes de agua, en los cuerpos de agua más importantes de Australia. Ese no se pudo hacer porque esta bienal, cuando me seleccionaron, no había COVID, pero cuando comencé a hacerla ya estaba el COVID, entonces fue una bienal un poco accidentada. Y la bienal tiene como título Ribus. Ribus es la raíz latina que designa un canal de agua, pero también está al origen de varias palabras. Por ejemplo, deriva viene de ribus y rivalidad también viene de ribus. Entonces me pareció interesante que agua y conflicto estaban íntimamente ligados y ese fue como el punto de partida, la idea de la geopolítica del agua, cómo los cuerpos de agua pueden ser, por ejemplo, utilizados como armas. Eso lo estamos viendo ahora en este momento. El acceso al agua se vuelve una forma de controlar un territorio. La idea de cuáles son las voces de la naturaleza y cuáles son los derechos de la naturaleza y quién puede hablar por la naturaleza. Y en general, un punto muy importante era pensar en, por ejemplo, la colaboración entre humanos y no humanos y en general descentrar al humano como el centro de todo y hacer una bienal más biofílica que antropofílica, abrirse. Entonces, eso fue lo que, digamos, partimos de este punto de agua y conflicto, pero la bienal se abrió como un delta de muchísimas posibilidades y la Bienal finalmente se parecía más al delta que al origen. Y nos pareció importante que cuando uno habla de ríos, pues hay varios casos importantes. En el 2008 la Constitución del Ecuador puso los derechos de la naturaleza como derechos constitucionales y solo 3 años después un río demandó
a un consejo local porque al hacer una carretera lo estaban dañando, le estaban botando la tierra y el río ganó. Y ese fue un caso muy importante de derechos de la naturaleza. En el 2016, la Constitución, la Corte Constitucional de Colombia le dio derechos al río Atrato. Es el primer río con derechos, y un año después, en Nueva Zelanda, el río Whanganui fue el primer río en tener personería jurídica. Y así, no voy a extenderme demasiado, pero nos pareció interesante que si un río puede tener personería jurídica, puede tener derechos y puede demandar y puede establecer una conversación jurídica, ¿por qué no podría establecer una conversación con artistas? Entonces decidimos invitar a varios ríos y otros cuerpos de agua como parte de la Bienal. Entonces teníamos estos que están aquí. ¿Y cómo representar un río en una Bienal? Nosotros invitamos a, a varios custodios ancestrales de los ríos para que hablaran como si fuera el río. En este caso es el río Atrato, y él es un abogado, pero también es poeta, y él fue parte del equipo que logró digamos, que al río le dieran derechos, y nos pareció interesante que él pudiera hablar a nombre del río. Voy a poner brevemente porque es un poema muy largo. Listo, pero... Quiero conversar un rato, y debo hacerlo bien hecho, contarles que Río Atrato ya es un río con derecho. Es algo muy novedoso, no lo digo solo yo. Fue un hecho sin precedente y sucedió en el Chocó. Pensando en lo sucedido, podemos reflexionar, no solo es para el Chocó, sino para la humanidad. Este majestuoso río que ayer bajaba contento, hoy está lleno de basura y él se escucha el lamento. Y el video seguía, y teníamos un video de más o menos tamaño natural, vertical, una pantalla en cada una de las sedes de la Bienal, o sea, que eran los anfitriones, los ríos de cada una de las sedes. Aquí vemos una de las sedes. Bueno, y la Bienal, como era una Bienal que tenía que ver con los cuerpos de agua, me pareció importante que todas las sedes estuvieran muy cercanas al agua. Y el río principal de Sydney se llama el río Parramatta, que tiene una primera parte a la derecha, digamos la desembocadura es en realidad un estuario donde entra el agua del mar, y arriba nace el río. Y entonces eso fue lo que hicimos, establecer desde el origen del río hasta la bahía de Sydney estaban las diferentes sedes, y se incentivaba un recorrido a pie, que entre cada sede había más o menos 15 a 20 minutos caminando, de tal manera que había una experiencia de la ciudad. Esta es una ciudad muy bella que vive frente al mar, y la mayoría de las sedes estaban allí en ese recorrido. E inclusive curamos una serie de actividades para que el recorrer de una sede a la otra fuera parte de la experiencia de la Bienal. Y normalmente uno, cuando cubre una Bienal, tiene como un tema general y tiene unos subtemas y los agrupa, y luego los divide en las diferentes sedes. Pero lo que hicimos acá fue encontrar esas afinidades de las obras temáticas y formales y crear lo que llamamos unos humedales. Los humedales eran, cada sede era como si fuera un ecosistema en sí mismo, con temas como ecologías de agua salada, tiempo profundo, las aguas estancadas con las historias sumergidas que quieren salir a la superficie, y así sucesivamente, tecnologías ancestrales. Entonces, este diagrama lo hice para mostrar cómo se organizaba la Bienal en diferentes sedes, y este era la sede, digamos, más grande y además la sede menos museística, porque las bienales por lo general suceden en grandes espacios industriales, porque no es fácil
tener entre 60 y 100 artistas con grandes obras. Pero la Bienal de Sydney tiene una característica, es que siempre, desde su fundación en 1971, ha trabajado con los museos locales. Entonces, las sedes son casi siempre las mismas: el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería de New South Wales, ArtSpace, que es un espacio independiente de artistas, y cada curador incluye 1 o 2 sedes nuevas, a veces muchas más. Yo decidí utilizar este espacio, que es un espacio muy raro porque crearon una montaña falsa, y es imposible hacer una montaña. Esto era plano allí, donde ustedes ven, al nivel del agua era como un parqueador de containers enorme. Miren las personitas que están ahí. Y entonces decidieron crear una montaña, pero no se podría rellenar esto con tierra. ¿De dónde van a sacar la tierra? Entonces crearon una especie de estructura por debajo, o sea que esta es una montaña falsa y es hueca. Y es así por dentro, tiene 22 metros de altura, llueve por un lado, tiene esa pared de piedra, o sea que no es un espacio fácil, porque una pintura pues no se puede poner ahí, un dibujo tampoco, pero se prestaba mucho para lo que yo quería, que era hacer un laboratorio de colaboración entre especies. Y para domesticar este espacio, porque era tan enorme, llamé a unos arquitectos que trabajan usualmente con bambú para que crearan una obra que fuera a la vez una especie de escultura, pero era también algo que le bajaba la escala al espacio. Y ellos hicieron esta pieza que se llama Flow, que era hecha en bambú, una pieza como de 250 metros que iba dando vueltas por arriba, bajándole la escala del espacio y creando como unos bolsillos en donde existían las demás obras. Bueno, y teníamos diferentes obras allí en donde sucedían cosas. Eran obras que estaban creciendo o estaban muriendo, como por ejemplo este humedal tejido por una familia que trabaja. Es la planta de un humedal cerca de Lima, hecho con las fibras de ese mismo humedal y por una familia que lleva muchas generaciones tejiéndolo. Pero además funciona como funciona el humedal en el ecosistema, y es que filtra el agua. Entonces aquí había un sistema en el cual el agua se aspersaba, caía por estos filtros y luego hipotéticamente se podría tomar. Aquí no se pudo. Originalmente cuando se presentó en Lima sí se podía, pero acá por razones de sanidad, cuando la obra entró a Australia, fue fumigada, entonces ya no se pudo utilizar como filtro. Pero en fin, la pieza tenía esa presencia. Teníamos obras como la de Tania Candiani, que son ramas de árboles recogidos en la orilla de un río en México, ensambladas para que parezcan una gran rama o un río tridimensional, y luego tiene unos tubos de aire que soplan en unas pequeñas ocarinas, y también tiene unos pequeños speakers, con lo cual hay diferentes momentos de sonidos de aves migratorias que van de una rama a la otra. Es una presentación posterior de la Bienal en otra ciudad. Akernar Harvey, esta es una obra muy larga de explicar, pero para hacerla corta, una de las obras claves del arte, digamos, ambiental es 7000 robles de Joseph Beuys, que consistió en, él llevó esta montaña de columnas de basalto, 7000 columnas, para la Documenta 7 en 1982, y el protocolo era que se plantara un árbol y al lado del árbol se clavara una de estas columnas, con lo cual iba a haber un desfase entre lo estable de lo inorgánico de esa columna de piedra y el árbol que iba a ir creciendo. Pero además muy interesante porque era una gran escultura social que solamente estaba completa cuando desaparecía. Cuando todas estas piedras estaban diseminadas por toda Alemania y por otras partes del mundo, es el momento en donde la escultura estaba completa, cuando ya
estaba diseminada. Entonces aquí estaba él plantando los árboles, pero él murió, se enfermó poco tiempo después y 2 años después se quiso hacer la primera versión en el hemisferio sur de 7000 Oaks. Era un proyecto conceptual, o sea, no había que llevarse los árboles ni tenían que ser todos robles. Las piedras sí, eran piedras de Boyce, pero los árboles para Boyce, pues evidentemente tenían que ser especies nativas, y eso fue lo que hicieron en Australia. Plantaron lo que llaman allá un Morton Fig, que es como una higuera que crece enorme. Y yo quería mostrar esa higuera que ahora es enorme, está enfrente de la Art Gallery of New South Wales, que es una de las series de la Bienal. Quería como integrar esa obra tan importante de arte ambiental a mi Bienal, pero no se podía porque estaban remodelando el museo y lo tenían todo tapado estaban en construcción. Entonces pensé qué podría hacerse, y entonces vi el trabajo de Akron Harvey, que lo que ven a la derecha son arbolitos que ellos hicieron, digamos, ellos recogieron las bellotas que soltaron los árboles de Boyce, que ya después de tantos años, desde el 82, ya son árboles enormes, y se las llevaron para Inglaterra, las germinaron, y estos arbolitos son como los hijos de los árboles que Boyce plantó. Entonces era muy bonito, pero no se puede llevar material orgánico a Sydney. Entonces pensé en este otro trabajo que ellos tienen en la mano izquierda, que es un trabajo en el cual proyectan un negativo sobre pasto que está creciendo, y el pasto, dependiendo de la cantidad de luz que recibe, se vuelve más amarillo o se vuelve más verde, con lo cual pueden controlar las tonalidades. O sea que es un proceso como si fuera fotográfico, y lo que hicieron allí fue crear 2 retratos enormes de 5 metros de altura de un defensor ambiental que se llama Uncle Chica Madden, y de su nieta Lil Madden, también ambientalista, que estaban en las 2 entradas de este museo, que es un museo neoclásico, que en cierto modo es símbolo de la colonización europea de las tierras aborígenes. Ellos 2 son de origen aborigen australiano, con lo cual había una presencia muy fuerte digamos, de los aborígenes en ese museo. Y también teníamos estos retratos que estaban creciendo y luego poco a poco iban muriendo, como se puede ver aquí al final de la exposición. Y bueno, había varias otras obras, voy a hablar rápidamente. Este es un territorio de uno de los ríos más importantes de Australia, hecho en café, y poco a poco el café va desarrollando un moho, y ese moho se va tomando todos los diferentes espacios contiguos, también resaltando que eso es una aerofotografía donde se ve el río y se ve cómo se ha parcelado, ¿no? Lo que era un territorio cuando llegaron los europeos, era un territorio compartido, ahora es un territorio que está parcelado, y poco a poco el moho iba ocupando todos los territorios. Tuvimos también obras importantes que ya existían, pero que no se habían presentado nunca en Australia, como es trabajo de Bernie Krause y los United Visual Artists. Bernie Krause es un ingeniero de sonido y músico que hace más de 50 años decidió ponerse a grabar ecosistemas. Y como lleva tanto tiempo haciéndolo, él nunca graba una especie sola, sino todo el ecosistema. Entonces uno puede ver, o puede escuchar más bien, cómo han cambiado esos ecosistemas de manera sonora. Pero el sonido en el ambiente expositivo no es muy sexy, digamos. Uno pone unos audífonos y la gente se los pone un ratito y luego se va. Inclusive cuando hay espacios más sofisticados con speakers y todo, no agarra tanto. Entonces Bernie con la Fundación Cartier colaboraron para encontrar un dispositivo que pudiera traducir esos archivos sonoros a algo visual y expositivo.
y lo que hicieron fue crear una pantalla, es como una C en pantallas LED, en donde sale el sonido y el sonido genera una línea, una onda sonora que uno la puede ver, y enfrente tiene como un espejo reflejante de agua, con lo cual uno como espectador está allí mirando, ahí por ejemplo es un océano y está los sonidos del océano, pero lo interesante es que también él presenta en algunos casos 30, el mismo ecosistema grabado con 30 años de diferencia, y visualmente se puede ver cómo se ha empobrecido el ecosistema, ya no están la misma cantidad de animales ni los mismos que había antes. Y aquí esto fue exitosísimo, la gente tenía que reservar, solo se podía 15 minutos, pero la gente quería quedarse más tiempo, porque solamente creo que cabían como 40 personas, entonces decidimos que de alguna manera íbamos a hacer lo que fuera lo más, lo más democrático posible, y durante 3 días proyectamos esos sonidos en el techo de la edificio. Bueno, ya no me voy a referir a todos los obras, simplemente menciono aquí que tenemos artesanos y maestros que han mirado los documentos coloniales para encontrar las formas de hacer que se habían perdido con la colonización. Entonces aquí hay varios que han creado canoas de diferentes formas, muchas veces recurriendo a los documentos coloniales que las describían para tratar de encontrar ese saber que se fue perdiendo. Y incluimos, como ya dije, 10 cuerpos de agua, pero también incluimos algunos objetos inanimados como participantes en la Bienal, como este fósil enorme que mostraba cómo la parte donde el lugar de Australia donde se hizo la Bienal, en Sydney, alguna vez fue un gran mar. Y están con nuestros antecesores peces. Y también incluimos trabajos como este, que son diseñadores y oceanógrafos que trabajaron en un sistema para permitir que los muros que son de concreto o de piedra, que no permiten, son completamente planos, es muy difícil que se desarrolle la vida marina allí porque los animales chiquitos no tienen dónde esconderse de los depredadores. Entonces lo que hicieron ellos son estas formas diseñadas, impresas en 3D y luego fundidas en concreto, que se atornillan a los muros, y ellas proveen lugares donde las especies más chiquitas se pueden esconder. Y esto ya en funcionamiento en la bahía de Sydney, completamente recubierto de vida natural, de vida marina. Pero entonces esto es de qué se trata la Bienal, pero me parece importante hablar de cómo se hizo la Bienal, porque es igualmente importante, porque uno no puede hablar de sostenibilidad y no ser sostenible, o por lo menos intentar serlo. Y esta es una Bienal que hablaba de esos temas. Entonces, cómo se hizo es importante. Entonces, tomamos varias iniciativas para que la Bienal fuera más sostenible, para bajar la huella de carbono, tanto en la parte del proceso, de cómo se hizo la Bienal, como en la parte propiamente expositiva. Entonces, en el proceso, por ejemplo, yo me fui a vivir a Sydney para no tener que hacer tantos viajes, porque pues Sydney queda en el otro lado del mundo. Yo vivo en Bogotá, así que me fui a vivir allá durante los 2 años que duró todo el proceso de preparación. Trabajé con curadores locales, hice un curatorium, como ya he hecho en otras bienales anteriores, utilizar lo que ya está, tratar de ver la Bienal como catalizador. No hicimos lo usual que uno le llama a un artista famoso: oye, mira, estamos en una Bienal sobre el tema de tal cosa, ¿por qué no haces una obra? Y el artista piensa una obra. Aquí no, aquí identificamos artistas que ya estuvieran trabajando en estos temas,
perdón, en estos temas y les dimos la posibilidad de que produjeran obras, porque muchas veces las bienales dan esos recursos que normalmente los artistas no tienen. Tratamos de darle continuidad a proyectos de la bienal anterior que no se pudieron realizar, o yo hablé con el curador de la bienal anterior para que me dijera, mira, qué proyectos ustedes hubieran querido hacer y que no pudieron por diferentes razones. Entonces hicimos eso, y la idea de la coproducción con otras ciudades y otras instituciones de Australia, porque por más de que, o sea, Australia es un país gigantesco y no todo el mundo puede viajar para ver un evento de arte, entonces pensamos que podría hacerse un proyecto en el cual colaboráramos en la producción de una pieza que se presentara primero en la Bienal y luego se presentara en la institución coproductora, acompañada de un contexto curado. Entonces eso hicimos. Estas son algunas de las exposiciones que hicimos en otras ciudades de Australia. El año siguiente a que terminaron la exposición. Y en términos de la exposición, redujimos los viajes de pesquisa. O sea, yo estaba viviendo en Australia, pero así yo no, digamos, así hubiera podido viajar porque no se podía, porque Australia se cerró completamente las fronteras por el COVID. De todas maneras, yo ya había decidido que 20 o 30 años de estar viajando internacionalmente tendrían que ser mis viajes. Ya he visitado muchísimo. Una bienal no es una feria de tecnología en la cual se va uno a ver lo último producido, no. Lo que para mí es un artista que ya tiene mucha trayectoria, para mis colegas en Australia es un artista completamente nuevo que nunca habían oído hablar de él o de ella. Entonces, redujimos los viajes de pesquisa, redujimos los transportes. La idea era que en la medida de lo posible se produjera localmente lo que más se pudiera, y luego pensando en qué pasa cuando se cierra una exposición, ¿no? Que se tumba drywall y se bota todo al vertedero. Aquí decidimos que íbamos a hacer reciclaje, reutilización o donación de las obras, hacer una mínima museografía, idealmente no construir ni un solo muro, tratar de utilizar los muros como los había dejado la anterior exposición, en el caso de los museos, y tratar de encontrar materiales y procesos que fueran sostenibles. Digamos, cuando nosotros miramos, ponemos una obra en una pared de un museo, asumimos que digamos, no pensamos en la infraestructura, no pensamos con qué pintura fue pintado eso, no pensamos con qué fue hecho el panel que lo sostiene. Nosotros solamente miramos la obra. La idea era encontrar formas de reemplazar los materiales que se utilizan usualmente en museografía y que tienden a ser muy polucionantes, o sea, utilizar los materiales como proyectos. O sea que idealmente si hay una pintura en un muro, habría tres fichas. Una de la pintura, otra o sea, una del cuadro, otra de la pintura con que se pintó el muro y otra del material con que estaba hecho el muro. Los tres serían tres proyectos de la Bienal. Hicimos una convocatoria, se presentaron muchísimos, pero todos estaban a nivel esto no funcionó bien, todos estaban a nivel más de investigación que propiamente de nivel de producción, entonces solo pudimos utilizar unos pocos y ninguno, por ejemplo, todavía estaba a nivel de poder reemplazar el drywall, entonces utilizamos contrachapeado, triple reciclado de lo que había sido el cerramiento de una obra de un museo y así sucesivamente. Entonces, también teníamos algunos materiales que llegaron a esa convocatoria, pero más como proyectos y no como infraestructura. Jesse French es un artista de Melbourne que lleva años investigando de cómo crear bioplásticos a partir de algas. Entonces hicimos un laboratorio en el cual ella estaba constantemente produciendo estos plásticos ante la vista del público. Y utilizamos algunos de ellos para controlar la luz en otros de los museos. Diana Scherer, una artista alemana que vive en Holanda, ha desarrollado un sistema en el cual colabora con las raíces de ciertas hierbas para que las raíces se tejan a sí mismas. Entonces ella les hace un patrón y se planta encima. Y aquí hicimos también un laboratorio donde estábamos cosechando cada tanto estos textiles.
Finalmente, el catálogo también estaba pensado como cómo reciclar todo el trabajo de investigación. Entonces le pedimos a los artistas que o bien escogieran una de las palabras que nosotros les mandábamos de una lista muy extensa que salió durante la pesquisa, la investigación curatorial, o que ellos propusieran sus términos, e hicimos un glosario del agua. Estaba hecho todo en papel. Durante 6 meses le pedimos a una imprenta que todo el papel que sobrara de imprimir cualquier libro nos lo pusieran a un lado, y con lo cual el papel no nos costó un peso, era todo papel que sobraba, inclusive antes de que fuera reciclado, y visto de lado se veían como se ven el borde de las capas sedimentarias en un río. Entonces también tenía sentido allí, y eran diferentes palabras, eh, y los participantes, los artistas participantes mandaron sus propias palabras, y otros eran extractos de literatura, ciencia, y otros textos. Muchas gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí estaré. Ay, muchísimas gracias, José. Justo recordarles esto que mencionas de que tenemos posibilidad tenemos un espacio generoso para preguntas y respuestas, entonces les invitamos a compartirlas tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Mientras las preguntas llegan, me gustaría como recuperar un par de ideas que has puntualizado, bueno, y colarme a la fila con una pregunta. Y justo puntualizar algunas que creo que son interesantes para el contexto de México y también del desarrollo que ha tenido la Bienal FEMSA, ¿no? Como justo me parece interesante cómo destacas esta parte de la Bienal como un espacio para tomar riesgos, el papel, digamos, como justo formativo que una Bienal tiene en diferentes contextos. Y aquí eso lo voy a ligar y voy un poco hacia la pregunta, porque aquí me parece clave, por supuesto, el papel que jugó Willy Kautz en la transformación de la Bienal FEMSA y el ensayo de un modelo mixto en Monterrey, en el que todavía se mantenía el certamen y hubo una parte ya curada. Existió también lugar común, justo como este espacio de encuentro, ¿no? Que dialoga justo con varias de las cosas que mencionabas, ¿no? Como había una parte también de recibir a un montón de personas que estaban de visita en Monterrey. Fue un espacio de vinculación y de encuentro muy importante. Me parece también que justo para esta Bienal, que ahora tiene esta condición de itinerante, que ha estado en Monterrey, en Zacatecas, en Michoacán, en Guanajuato, ha sido importante esta experiencia de la sede, ¿no? Como justo de atravesar los diferentes espacios, el diálogo con un contexto específico, no solo geográficamente, sino con las comunidades, y que por supuesto se ha pensado mucho también en el rol de la Bienal como un catalizador de procesos que están en curso, ¿no? Entonces hay muchas de las cosas que planteaste que me parecen resuenan de manera muy importante, ¿no? Como justo, sí, es la parte de profesionalización, de puesta en valor, pero justo quisiera preguntarte cómo fue tu diálogo en esa participación, en estas recomendaciones hacia la Bienal FEMSA de estos cambios, y si hubo un diálogo también porque yo tengo sé que fuiste jurado en esa última edición del certamen en la que Willy ya trabajaba en la transformación de la Bienal. Entonces quería preguntarte justo cómo ha sido ese diálogo con la Bienal FEMSA mientras esperamos las preguntas de las participantes y los participantes. Muchas gracias. Sí, bueno, debo decir una cosa que me parece importante, y es que yo reivindico la curaduría como como un collage. No pienso que uno se invente nada, sino que uno toma cosas de aquí y de allá que le pueden funcionar, y, y las combina para hacer un producto que es diferente a los anteriores, porque toma una cosa de esta Bienal o esto de este evento de aquí y allá, y así funcionó para mí en el Encuentro de Medellín. Muchísimos de los elementos del Encuentro de Medellín, como la Casa del Encuentro, la llevé a la Bienal de Mercosur, en Porto Alegre, Brasil,
Entonces, Espacios Anfitriones se convirtió en un proyecto igualito que se llamaba Continentes. La Casa del Encuentro se hizo de manera muy exitosa en la Casa M, y así. Y yo creo que algunos de esos elementos seguramente, yo no recuerdo si hablamos con Willy o no, pero Lugar Común, yo creo que está inspirada en la Casa M, que también, por ejemplo, la curadora de la Bienal de Liverpool de ese año le encantó y dijo que si le parecía bien que ella tomara esa misma idea para la Bienal. Yo le dije, claro, las ideas están ahí para ser compartidas y no puede haber nada más halagador para uno que alguna idea que uno ha tenido pueda encontrar resonancia en un colega, sobre todo un colega que uno respeta. Entonces, yo no recuerdo exactamente porque fue hace muchos años, las primeras recomendaciones que hice cuando fui jurado de la Bienal FEMSA, diciendo básicamente cuáles son las ventajas del modelo curatorial por encima del modelo de convocatoria de jurados. Y yo creo que eso fue calando en las directivas, tuvieron sus discusiones y luego cuando llegó Willy pudo catalizar todo eso en una Bienal que realmente me pareció excelente, buenísima en todo. Yo la visité, me pareció su calidad muy buena, su orientación, esta idea de crecimiento y de cómo, esa idea de Iván Illich de que el caracol solamente puede crecer hasta tanto, mucho su caparazón solo puede crecer hasta tanto lo puede cargar, entonces a veces nos cargamos demasiado de cosas que ya nos impiden actuar, ¿no? Hemos visto tantas instituciones que deciden ampliarse y después quedan como elefantes blancos que no hay forma de mantenerlos ni de sostenerlos, y se pierde como un entusiasmo y una inercia que era valiosa. Yo pienso que eso, volviendo a tu pregunta, todo esto transpiró y seguramente algunos de esos elementos contribuyeron para que el modelo de la Bienal de Willy fuera tan exitoso. Pero lo han llevado mucho más allá. Esa idea de Bienal itinerante tampoco es nueva. La Bienal Manifesta, europea, se plantea como una especie de Juegos Olímpicos y las ciudades compiten entre ellas para ser la próxima sede de Manifesta porque saben que les va a llevar mucho turismo, pero no tienen que hacer su Bienal, sino hacen una edición de la Bienal y esa edición pues cumple un rol así de llevar muchísima gente del medio artístico y cultural a esa ciudad. Entonces esa idea de la Bienal itinerante no es nueva, pero se adapta a la lógica de México y funciona muy bien, funciona de manera excelente. Así que no sé si respondí bien tu pregunta, pero yo creo que lo que quiero decir es, son cosas que están ahí en el aire y nuestra labor como curadores es crear ese collage o como decía Duchamp, ese ready-made intervenido, ese ready-made corregido, en donde hay algo que tú encuentras que funciona y le das una vuelta para que funcione mejor. Muchísimas gracias. Te voy a ir compartiendo algunas de las preguntas que llegaron. Justo pregunta Marcel del Castillo, en el caso de una bienal donde puede haber muchos artistas que coinciden en el tratamiento de un tema, ¿qué detona tu curiosidad para prestar atención a un artista? Bueno, yo debo decir que yo veo mi paso por el arte como una maratón más que como una carrera, un sprint. Entonces, a lo largo de 40 años que llevo trabajando en el arte, porque comencé muy joven en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y bueno, he ido conociendo artistas de los que he aprendido muchísimo y veo la posibilidad en bienales también, pero también en exposiciones, de tener una conversación que comenzó hace 20, 30, a veces 40 años, como por ejemplo con José Alejandro Restrepo, tener la oportunidad de continuar esa conversación curatorialmente. Entonces, tiendo a pensar en un grupo de artistas que se ha ido ampliando, porque en 40 años pues, se podrán imaginar la cantidad de artistas con los que he trabajado. Entonces siempre pienso, ¿qué estará haciendo tal artista en este momento con el cual trabajé hace 10 años, hace 5, hace 2?
y vuelvo y reabro la conversación y es uno de los placeres que tiene esta profesión, volverse a encontrar con un artista con el cual uno ha trabajado en otro contexto, en Australia o bueno, en Corea, en tantos sitios que me ha tocado hacer proyectos y poder darle una vuelta más a esa conversación. Entonces, por un lado, yo siempre miro como ese grupo de artistas con el cual he trabajado, pero siempre estoy ampliándolo, claro, porque no me voy a centrar solamente en los mismos. Eh, y lo otro es, trato de mirar en las propuestas que llegan o las que me recomiendan mis colegas, hay diferentes formas de cómo uno como curador llega al trabajo de un artista. Eh, Pienso en general, es mi pensamiento sobre el arte, ¿qué hace avanzar el discurso? ¿Qué hace avanzar el discurso? A veces sea un poquito. Si esa obra está diciendo algo que ya se ha dicho muchas veces o de alguna manera está planteando algo nuevo, eso es lo que estoy siempre buscando. ¿Qué está aportando esa obra al desarrollo del discurso sobre el arte? Buenísimo, sí tenemos varias más. Pregunta a alguien más, en tu experiencia curando bienales en distintos contextos geográficos y políticos, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan hoy las bienales como plataformas de diálogo crítico y participación ciudadana? Sí, digamos, el modelo curatorial tiene un flanco débil, que es la cuestión de la participación, porque porque es la curaduría en cierto modo es la antítesis de la participación, porque el curador o la curadora tiene que excluir e incluir también, pero es un universo muy abierto y uno tiene que establecer parámetros para cerrar ese universo para poder mirar, porque si no sería como un festival donde todo entra. Entonces, ahí entra la experticia, el gusto, un montón de factores, la pertinencia de una obra a un marco teórico, etc. Las bienales han sido criticadas porque muchas veces se han dejado cooptar por el mercado y entonces la mayoría de los artistas son artistas que ya están establecidos en el mercado. Por ejemplo, mi Bienal de Sydney claramente no era eso, no tenía artistas famosos, bienaleros como tienen la mayoría de las bienales, era una bienal mucho más, de cierto modo, local, con un componente indígena de todo el mundo altísimo, como del 30 y pico por ciento. Eh, eh, entonces, eso es una de las críticas de las bienales, que repiten los mismos artistas, porque un curador va de shopping a una bienal, porque es más fácil ver artistas, digamos, africanos en la Bienal de Dakar que viajar por toda África, o ver artistas, digamos, del sudeste asiático si va a la Bienal de Sydney, que viajando por todas partes. Entonces, en cierto modo, las bienales se convierten en sitios de acopio de arte de una región y por eso cuando alguien exhibe, por ejemplo, la Bienal de Sao Paulo o la Bienal de La Habana y van curadores internacionales, esos artistas terminan siendo invitados a otras bienales porque el curador de pronto va a La Habana o va a Sao Paulo, pero no va a viajar por todo Centroamérica, México, el Caribe, Suramérica, ta. Entonces, eso tienen de bueno y de malo que pueden de alguna manera como replicar los mismos grupos de artistas lo que acabo de mencionar. También hay críticas si el dinero cultural se debe gastar en un solo gran evento ruidoso y espectacular en vez de apoyar las iniciativas locales que muchas veces no tienen esos recursos. Entonces, una bienal se gasta no sé cuántos millones de dólares en una cosa que dura 3 meses, cuando ese mismo dinero se podría repartir entre las instituciones locales. O sea, hay muchas críticas y son válidas. Eh, y perdí un poquito el hilo, no me acuerdo qué fue lo último que hizo la pregunta.
¿Me puedes recordar? Sobre las plataformas de diálogo y participación ciudadana. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora estoy asesorando una bienal en Bogotá que se inaugura el 20 de septiembre. Esa bienal es una iniciativa de la Secretaría de Cultura, se llama la Bienal de Bogotá, BOG 25, como el MD07 se llama BOG 25, luego BOG 27, BOG 29, y la idea es que se establezca como una cita infaltable de la agenda cultural de la ciudad, que además tiene mil cosas más. Esta ciudad culturalmente es como Ciudad de México o Sao Paulo, que pasan montones de cosas. Ya que la Bienal va a complementar toda una serie de actividades culturales que ya tiene la ciudad. Tiene varios componentes. El componente curado, que es el que estamos haciendo con un grupo de curadores en torno a la idea de felicidad, se llama Ensayos sobre la Felicidad. Pero tiene también componentes que fueron resultado de convocatorias. Hay varias curadurías, una de arte barrial, otra de curadurías independientes y así, de tal manera que ha habido instancias en las cuales la gente ha podido participar en convocatorias abiertas y fue seleccionado por un jurado y allí fue otra forma de entrar. Entonces, se pueden hacer, como mostré en la Bienal País en Guatemala, modelos híbridos entre curaduría, que es cerrada y se basa en el expertizaje, un eje temático, una cierta coherencia, y la convocatoria abierta que le permite a más personas sentirse parte, por lo menos, del proceso. Voy a leer dos preguntas que me parece que en cierto sentido dialogan y tienen que ver con la sensibilización de los cambios de modelos. Pregunta Gustavo Villagrana, en el sentido de cómo algunas bienales o encuentros llegan a los lugares descentralizados o alejados de las grandes urbes, ¿cuál ha sido tu percepción con el público tradicional o que espera formatos clásicos? ¿Hay apertura? ¿Mueve algo? Cuéntanos tu experiencia. Y voy a leer un comentario de Marco Treviño. Bueno, esta también tiene una pregunta. Ha sido tremendo escucharte. Todos los formatos y las estrategias que has empleado en tus proyectos son inspiradores. Mi pregunta es, ¿cómo dialogas y cuántas conversaciones te toma el sensibilizar a los artistas que viajan para inmiscuirse en los contextos locales? ¿El tiempo de una bienal permite una inmersión real? Creo que eso toca a los artistas. Voy a comenzar con ese primero. Sí. Me parece que el tiempo de una bienal no permite una inmersión real. Es la verdad, pero no por eso dejan de salir obras potentísimas, porque el artista pues tiene una sensibilidad particular y le permite, muchas veces tiene una forma de accionar que aplica a su llegada a un contexto nuevo y de pronto da luz a cosas que uno a fuerza de ver todos los días no ve. Entonces, esa mirada externa tiene de peligroso que se puede quedar en la superficie, llegan 2 semanas y entonces dice, no, pues Colombia es coca y café, entonces hace una obra que tiene que ver con la coca y el café y queda una cosa completamente, digamos, banal y llena de clichés, pero pues esa es la labor de los curadores, tenemos que acompañar, decirle al artista, no, mira, esto ya se ha hecho, se va a leer como una mirada externa un poco ingenua y tal. Ese es el diálogo curatorial que uno tiene que tener para acompañar a los artistas que una vez que los invitó. Entonces, yo creo que sí hay ese peligro. Sí es cierto que las bienales van a un ritmo vertiginoso y mientras que programas de residencias permiten que las personas pues digamos, tengan una inmersión en el contexto mucho más sincera. Yo he trabajado todos los formatos, desde las residencias cortitas de bienales hasta residencias de 10 días o de un mes. Y luego en Flora tuvimos residencias de un mes al principio, luego 3 meses, y luego residencias de 10 meses, un año entero. 25 artistas viajaban a Colombia y estaban con nosotros. Y realmente pues eran experiencias interesantes de inmersión, difíciles también, pero yo pienso que cada modelo tiene sus ventajas y sus problemas, y el problema que puede tener
una residencia bienal es el que señalas de una dificultad de inmersión real en el contexto. El otro sobre cuando uno lleva un evento de estos, donde hay un público que no es tan sofisticado, por decir la palabra, aunque no me gusta pues utilizarla en ese sentido, digamos que no está familiarizado con los lenguajes del arte contemporáneo, pues claro, es más difícil, pero tampoco es que la gente esté tan familiarizada con los lenguajes del arte clásico, tampoco. Entonces, tal vez identifica algo que tiene un marco como cuadro y como arte, pero no necesariamente lo entiende, más que entender un video que tiene por delante. Entonces, eh, pues todas las estrategias de mediación son importantes ahí para acercar el público, porque el público necesita como una llave, como en inglés la palabra key es al mismo tiempo clave y llave. Y es interesante porque se necesita una llavecita para ayudar a destrabar ese candado que tiene algún arte que es un poco difícil, pero a veces con que le digan a uno, no, es que esos materiales que ustedes están viendo allí son tal cosa, o esto se hizo con la ayuda de tal persona, o esto significa tal cosa en este idioma, y a veces con muy pocos elementos uno abre una obra que parecía una obra difícil y cerrada. Entonces yo pienso que la labor educativa, yo vengo de museos, trabajé 18 años en un museo, ya que también he trabajado desde ese lado de tener una obligación misional de que las cosas no sean obtusas y difíciles, sino que hay que facilitarlas al público. Igual voy a hacer un par más de bloques de preguntas, pero una de ellas tiene que ver justo relacionado con esto último, con la evaluación. Pregunta Ruth, ¿qué tipo de evaluaciones se realizan bienales? Justo también pensando en esta dificultad de relacionarse con los públicos, y si hay alguna para conocer ese impacto de manera cualitativa, cuantitativa o también de desempeño de los equipos. Sí, bueno, eso es muy importante porque las bienales solo tienen, en general, las exposiciones, dos indicadores de gestión para que uno le puede esgrimir frente al financiador, ¿no? Que siempre reclama, bueno, ¿qué pasó con esto? Con el dinero que di, sea privado o público. Esos dos indicadores de gestión, uno es el Free Press, todo lo que se habló de la Bienal en los medios, y eso pues se puede cuantificar inclusive, ¿no? Uno sabe que una columna en un periódico vale tanto si fuera pagado como publicidad, por lo tanto se puede calcular el Free Press y también se puede pues leer si gustó o no gustó, aunque el 95% de lo que sale en los periódicos es una copia literal del remitido de prensa. Hay muy poca crítica, hay muy poca reseña en profundidad, la verdad, por lo menos en Colombia. Y el otro indicador de gestión es la cantidad de público, pero pues eso permite que el financiador diga, bueno, tuvimos tantos habitantes, nos gastamos tantos visitantes, nos gastamos tanta plata, o sea, más o menos nos gastamos tanto por visitante. Hay bienales que tienen montones la de Sydney, tuvimos casi 700,000 visitantes en 3 meses, y eso que estábamos saliendo de una pandemia. Sao Paulo ha tenido bienales que tienen casi 1,000,000 de visitantes, entonces realmente son eventos que llevan muchísima gente y se justifican como inversiones culturales. Ahora, hay bienales que han tenido procesos de evaluación más profunda, como encuestas. De hecho, una de las más completas que se han hecho, creo yo, la hicimos en la Bienal de Mercosur. Yo invité al mismo nivel del equipo curatorial a Pablo Helguera, que es artista y educador mexicano que todos ustedes conocen, y Pablo fue el curador pedagógico de la Bienal de Mercosur, y Pablo encargó a Jessica Gogan y Luis Guillermo Vergara
una evaluación de la Bienal desde el inicio mismo. O sea, ellos estuvieron entrevistando a los curadores, a todas las personas, acompañando todo el proceso de la Casa M, el montaje, el desarrollo de los proyectos pedagógicos y hicieron un informe muy importante, más cualitativo que simplemente números, tratando de evaluar. Si quieres yo te puedo mandar eso y las personas que te escriban pues ya lo pueden ver los links a ese trabajo. Nuevamente reúno tres preguntas. Justo pregunta Alfredo Esparza, ¿qué diferencias encuentras entre curar una bienal entre el sur y norte global? Lo ligo con otras dos rápidamente. Dice Juan Carlos, las bienales nacen como espacios vitrina, contenedores de pensamiento con posturas geopolíticas claras y prácticas artísticas críticas. Recuerdo las bienales sobre la periferia de La Habana, la última de Sao Paulo, entre otras. Pero ¿qué pasa cuando este modelo se desgasta y actualmente lo que tenemos son modelos que funcionan como un certamen o extensión de un mercado turismo? México tiene Bienal FEMSA, pero ¿hasta qué punto estamos proponiendo una bienal con una posición geopolítica clara? ¿Qué otros modelos podemos tener en México? Y Citlali, si toda bienal es un fracaso, ¿cuál es el futuro de las 300 bienales que se llevan a cabo? Esto para hablar de lo situado. Bueno, esta última simplemente decía eso, que toda bienal es un fracaso en el sentido, digamos, si tú quieres representar bien una región, pues nunca la vas a poder porque es imposible tener todos los artistas que cubran todos los países, todas las regiones, todas las orientaciones, todos los temas, etcétera. Entonces siempre, lícitamente, alguien va a señalar que la Bienal quedó floja en algún aspecto. En eso me refiero, que son fracasos, pero yo no creo que sean fracasos en el sentido de que no valga la pena hacerlas. Yo creo que vale la pena hacerlas y que fallen, y siempre fallarán un poco, pero lograrán y acertarán en muchas otras cosas. Así que yo sí creo que además hay un dicho en Colombia que dice, nadie sabe el hambre con que come el otro. Entonces uno a veces dice, pero ¿por qué hacen tantas bienales en Asia? Pues ellos sabrán. O sea, por alguna razón la hacen y hay bienales que duran poco, hay unas que se logran establecer. Es cierto que muchas veces están como, no digamos dominadas, pero sí de alguna manera están ligadas al mercado, pero muchísimas, la Bienal de La Habana, Sao Paulo, ¿no? O sea, las que yo he participado son realmente importantes en el desarrollo de un pensamiento sobre el arte de una región o de un país. Entonces yo sí creo que ellas cumplen una función, esos recursos, por ejemplo en Colombia, cuando me dicen por qué se gasta tanto dinero en una bienal o en arte o en museos, siempre digo, todo peso que se va para la cultura es un peso menos que está disponible para la guerra. Así que dejar de ser cultura porque hay que atender las digamos, necesidades más apremiantes, no va a lograr necesariamente solventar esas necesidades y sí se queda una sociedad sin el motor creativo que es el más importante. Como dicen en el Prince Claus Fund, la cultura es una necesidad básica, no es un lujo. Y la primera pregunta, recuérdame. Era sobre la parte geopolítica, sobre las diferencias entre curar una bienal entre el norte y el sur global y sobre los modelos que sería posible tener en Sí. México. Justo. Bueno, México no sabría, yo he trabajado bastante en México, pero no conozco tanto la escena como para recomendar un modelo particular. Yo lo que creo es que en uno de los CITAC que me invitó, me acuerdo sobre el tema del fracaso, que estamos hablando del fracaso, me invitó Eduardo Baroa a presentar y presenté una ponencia que se llamaba Bienalidades,
que hablaba sobre la banalización del modelo bienal y qué se podría hacer como para pensarlo. Y decía una cosa, y es que muchas bienales se hacen pensando en quién nos va a ver desde el norte global, pero allá no nos miran ni para escupirnos. O sea, no hay que pensar en el medio del arte y mucho menos en el medio del arte internacional como público para la bienal que uno está haciendo cuando uno trabaja en la periferia, sino en el público local. La Bienal de Mercosur, por ejemplo, está hecha para el público local. Ellos saben que escasamente van a lograr jalar el público que normalmente va a la Bienal de Sao Paulo, pero la gente no va, el medio del arte no va a Porto Alegre. Entonces, hay que hacerla para el público objetivo y el resto, pues, si viene por añadidura, muy bien, pero no debe ser el énfasis. La Bienal de Mercosur, justamente hablando de geopolítica, el nombre surge porque querían conseguir plata de los países del Mercosur. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a Porto Alegre como en la mira del Cono Sur y que los países den plata y hacemos la Bienal, le pusieron el nombre, pero los países nunca dieron plata, se quedaron con el nombre. O sea que es una bienal que tiene nombre de Tratado de Libre Comercio, pero no recibe los dineros de los países del Mercosur. Pero en todo caso me invitaron a hacerla y entonces decidí que se podría hablar justamente de geopolítica, pero desde la perspectiva del arte, o sea, de geopoética. Se llamaba Ensayos de Geopoética y trató el tema de nación, ¿no? ¿Qué puede ser una nación hoy en día? Y tenía muchos de los elementos estructurales de los cuales hablé, como la Casa M, los continentes y las becas para artistas locales y para espacios de producción local, etc. Pienso que cada modelo tiene que armarse no solamente para un contexto específico, sino para un momento específico. Hay momentos en donde, me acuerdo, la manifesta en una vez, finalmente la cancelaron, pero lo que plantearon los curadores, creo que era Anton Vidocle, no me acuerdo, de esa manifesta en Chipre, dijo, Chipre no necesita un mega evento artístico, lo que necesita es formación. Entonces, la manifesta que iban a hacer en Chipre iba a ser una universidad temporal y iba a plantearse, o sea, la Bienal no es expositiva, es una Bienal de formación. Entonces, cada contexto es diferente y yo creo que el modelo se debe armar pensando en ese contexto específico y en un momento, porque lo que puede ser, si yo tuviera que hacer otra vez algunas de las bienales que he hecho, de seguro las haría diferente, porque lo que me parecía que tenía lógica en ese momento, de pronto hoy en día ya no tiene lógica. Voy a retomar un par para ir cerrando, justo ligado con lo anterior. ¿Cómo piensas la tensión entre la función cultural de las bienales y su instrumentalización dentro de agendas turísticas y económicas? ¿Crees que es posible resistir la lógica de ciudad de espectáculo sin que el arte quede absorbido dentro de intereses externos a su propio campo? Sí, yo pienso que hay que pensar diferente. Por ejemplo, Michael Pollan en La Botánica del Deseo dice que siempre nos han dicho que la cultura surge cuando los cazadores, recolectores, se asientan, comienzan a plantar y a tener ganado, y entonces eso genera una cantidad, digamos, que pueden guardar, un surplus, que pueden guardar y ese surplus les permite dedicarse a hacer otras cosas. Entonces, que la cultura y la agricultura están ligadas. Pero él dice, ¿qué tal si pensamos que la agricultura en realidad es otra forma de decirle a la estrategia que tuvieron ciertas hierbas para prevalecer sobre los árboles? Entonces las hierbas dijeron, ¿cómo hacemos estos árboles? Nos quitan la luz. Vamos a seducir a esos bípedos que están caminando por ahí para que tumben los árboles y nosotros podamos crecer. Y entonces él hace la historia cultural de la manzana, de la marihuana, de la papa y no me acuerdo ahora cuál otra, mostrando cómo esas plantas sedujeron a los humanos para prevalecer sobre otras plantas. Entonces ahora decidimos tumbar así para plantar
por decir algo, el trigo o la papa. Entonces, pensémoslo mutatis mutandi, no que los decididores y el turismo cultural se están aprovechando de nosotros, los curadores y los artistas, sino de pronto al revés. ¿Cómo podemos aprovechar las circunstancias de que hay alguien que quiere explotar el turismo cultural o posicionar una ciudad para poder brindar plataformas para que los artistas puedan verse beneficiados? Entonces pienso que no pensemos que somos actores pasivos que nos utiliza un funcionario cultural de una ciudad o de un país, sino que somos actores activos que podemos darle la vuelta al asunto y plantear como estrategias que le sirvan a la escena local. Muy bien, muchísimas gracias. Hay una casi última que justo tiene que ver con la figura de las y los curadores, ¿no? Que justo, por un lado, hay una parte que tiene que ver con tus recomendaciones y la otra la leo como justo con respecto a tu postura sobre la curaduría actoral. ¿Qué sucede cuando curas una bienal? ¿Esta autoría se desdibuja, se co-cura? ¿O desde tu perspectiva personal el papel del curador se convierte en un director? Yo me gustaría añadir a la pregunta de Yuriko, que me parecía interesante en la última manifiesta, que no estaba la figura del curador, sino que había mediadores culturales. Entonces, preguntarte un poco sobre la figura curatorial en estas plataformas. Bueno, por lo general hay un curador o curadora que lo llaman para que venga como con una idea, sea de contenido o de forma, y oriente el desarrollo de la Bienal. Cuando uno trabaja en colectivos se desdibuja un poco la autoría, pero se potencia por muchas mentes trabajando juntas y aportando, digamos, aportando conocimientos diferentes. El problema de las curadurías colectivas es que el consenso tiende a matar la radicalidad, porque si uno termina votando, entonces finalmente para ponerse de acuerdo terminan de pronto las cosas más radicales y más difíciles, pues no teniendo tantos votos como las cosas un poco más fáciles. Entonces, para evitar eso, por ejemplo, yo siempre he insistido en que haya como un poco de consenso, pero siempre la posibilidad de que alguien se la juegue por una práctica o un artista, diciendo, no importa si no les gusta a ustedes, pero yo quisiera que este realmente estuviera. Se argumenta y se incluye dando esa posibilidad, porque si no, hay el peligro de que la cosa quede como muy gris, como muy consensuada, con cosas que no le molestan a nadie, etc. Yo pienso que la figura del curador es un facilitador, yo nunca lo veo como poder, salvo, como decía un colega, poder en el campo de la cultura se conjuga en yo puedo hacer que las cosas sucedan para otros. Esa es la única forma de conjugar el poder en ese contexto. Y uno siempre debe tener en claro, y esto también lo he dicho ya antes, que pueden existir artistas sin curadores, y de hecho siempre ha sido así, pero en cambio curadores sin artistas no pueden existir. Híjole, con esto nos quedamos para la última pregunta, que justo es acerca de tus, ay, creo que la perdí, pero justo las recomendaciones que puedes tener para artistas emergentes, para proyectos de arte emergente que buscan circular en espacios como las bienales. ¿Qué recomendaciones darías a artistas jóvenes que buscan participar en contextos como las bienales? Bueno, por un lado, pues las bienales que tienen posibilidad de que uno presente un proyecto o un dossier, pues ahí está ese espacio. Pero en caso de que no, si no es el caso, porque la bienal es cerrada, como decir una bienal de Venecia, que curador o curadora viaja o ya vienen con sus ideas, yo pienso que no hay que ser pasivo, esperar a que lo descubran a uno, sino que como artista, el artista puede elegirse en curador para organizar sus propias exposiciones, y muchas de las mejores exposiciones que he visto han sido organizadas por colectivos de artistas o por artistas.
y sin esperar pasivamente a que llegue alguien a invitarlo. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante, de la posibilidad de la autogestión por parte de los artistas. Ay, si nos permites, hay una última que es de Claro. Gina Ispe. A partir de lo que mencionaste sobre las bienales funcionando como escaparates, si aceptamos que las bienales son vitrinas para que otros curadores pesquen artistas ya legitimados, no corremos el riesgo de que la bienal deje de ser un espacio de investigación y se convierta en un engranaje más del circuito global. Sí, hay ese peligro, pero ¿cómo evitarlo? No puedes prohibirle a los curadores que las visiten o te permito que la visitas, pero no te puedes llevar ni un solo artista, porque además, justamente, los artistas, uno de los beneficios que tienen las bienales es que son espacios de encuentro de doble vía, en donde el público local puede ver lo que se está haciendo en otras partes del mundo, porque vienen artistas de todas partes, muchas veces artistas que son muy conocidos y que de otra manera no se podrían ver en una ciudad o en un país. Y por otro lado, son la posibilidad para los artistas locales de que los vea un público internacional, porque las bienales usualmente jalan, además de los artistas internacionales incluidos, también jalan a sus asistentes, a los galeristas, a curadores que van como visita profesional, de tal manera que hay un público internacional que está mirando lo que pasa en una escena local, que de otra manera le quedaría muy difícil a un artista joven, por ejemplo, que lo viera tal cantidad de gente en otras partes y pues finalmente es beneficioso para los artistas. Siempre hay el peligro de la cooptación, eso sí no hay nada que hacer. Una vez dije y alguien puso el grito en el cielo que todo lo que hacemos desgraciadamente entra al mercado. Cada texto que hacemos, cada exposición que hacemos, de alguna manera pone en valor y aumenta el capital simbólico de alguien o de algo, y ese capital simbólico se traduce muchas veces en capital económico, sin que, por ejemplo, los curadores nos beneficiemos de eso de manera alguna también, ¿no? Muchas veces producimos obras de artistas emergentes con dineros públicos, que luego esas obras van a ser vendidas en el mercado sin ningún beneficio pues para el curador, obviamente no, pero para la ciudad, por ejemplo. O un país del tercer mundo produce una bienal con dineros públicos y las obras pues son del artista, pero no hay nada que se pueda prevenir que las obras entren al mercado. Bueno, no había pensado eso como un cierre, pero bueno, qué interesante escuchar esta panorámica de respuestas. Muchas gracias a todas y todos por sus preguntas. Como es muy afortunado contar con este grado de interlocución y muchas gracias a ti, José, por todas estas respuestas y por la paciencia y la generosidad con la que has respondido esta manera en la que también yo articulé las preguntas. Nos diste una sesión muy rica justo para ir cerrando este programa público de la exposición 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA que justamente, como lo ha planteado Daniel Garzosa Viaga, se ha ocupado de pensar esta historia de 3 décadas, el rol constante que ha tenido la transformación en la Bienal, justo como institución, repensándose y abriéndose a modelos y otras posibilidades. Y justamente creo que todas tus reflexiones nos llegan en un momento muy particular también de pensar estas posibilidades del modelo actual que tiene la Bienal. Me gustaría eso, bueno, agradecerte por esta sesión tan generosa. Invitar al público a mañana, que es la última actividad, de donde precisamente, hablando de poner en valor a los equipos y los espacios y procesos de profesionalización, vamos a encontrarnos eh, con algunos curadores locales, con enlaces territoriales, con artistas que han participado, gente que ha hecho
curadoras, curadores que han hecho curadurías de contextos locales en las distintas ediciones de la Bienal FEMSA como plataforma curatorial itinerante. Y con eso cerramos este programa. En fin, muchísimas gracias, José. Te agradecemos muchísimo habernos... Con muchísimo gusto, muy buena tu interlocución. Me dio mucho gusto que hubiera tantas preguntas, porque a veces no hay. El público mexicano es un público despierto y me encanta tu país. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas y todos y seguimos con las actividades. Nos vemos mañana. Hasta luego, José. Muchas gracias.